realidad del fútbol actual es... El otro día vi una cosa extraordinaria. Nunca la había visto así. Estaba viendo Lazio Juventus, la final, y la cancha tenía 20 por 60. Pero todo el partido era 20 por 60. Donde a la altura del campo que usted quisiera, jugaban así. Nunca se alargó el campo. Y yo dije, qué increíble que se pueda lograr eso. Me llamó muchísimo la atención, muchísimo. Dije, y volvamos, Diego. Entonces se reducen los espacios. ¿Cómo hacen los equipos para reducir los espacios? Este espacio, atrás de los 3 delanteros rivales y antes de los 3 volantes rivales, no existe más. Este espacio entre los 3 volantes rivales y la línea de 4 no existe más. Y el espacio atrás de los defensas está muy protegido por el arquero que actúa como líbero. Entonces, los partidos son así. Lo único que se agranda es este espacio, el que está por detrás de la última línea. Pero está el grado de intoxicación que hay acá, que la pelota no sale nunca de ahí, por lo cual que haya espacio atrás de la línea defensiva da lo mismo. ¿Por qué yo creo que tenemos una obligación de saber esto? Porque reducir los espacios es muy fácil, pero aprender a resolver ese problema es muy difícil. Entonces, si yo voy a reducir los espacios, yo sé fácilmente conseguirlo sin grandes jugadores. Ahora, si yo voy a resolver los problemas que me genera el rival reduciendo espacios, ya hay una sabiduría que uno empieza a dudar si sabe cómo hacerlo. Y yo creo también que nosotros tenemos una obligación respecto de la belleza del juego. Se nos presentan 2 obligaciones al dirigir un equipo de fútbol. En realidad se nos presenta una, hay que ganar. Y la forma de ganar dejó de ser importante. Y yo creo que eso no puede. Yo en mi fantasía digo, como existe el doping económico, debería haber un castigo a aquel que ignora la belleza del juego para obtener el triunfo. Porque, claro, esto se piensa cuando uno ha pasado mucho tiempo en relación con el fútbol. Entonces yo, como adoro el fútbol, y adoro al fútbol porque quiero a la gente que quiere el fútbol. Y la gente que quiere el fútbol, que a mí más me interesa, son los que encuentran en el fútbol una satisfacción que no tienen otra forma de conseguirla, es decir, los más pobres. Todos los demás tenemos un montón de alternativas para recrearnos, pero los más pobres solo tienen el fútbol, o lo que reemplace al fútbol. En el mundo es el fútbol. Entonces, a mí me cuesta decirle, combinar, aceptar que lo único que le vamos a ofrecer son resultados. Porque si no le ofrecemos el fútbol como elemento estético, lo estamos empeorando como seres humanos. Porque la valorización de lo estético es una condición que tenemos los seres humanos vinculada con la sensibilidad, que no se puede ignorar, no se puede mercantilizar todo. Todo no puede ser, según el mercado, el que gane vivo y el que pierde sonso. La belleza también tiene algo que ver. Sigamos. ¿Por qué se reducen los espacios? Porque también se reducen los espacios, no por el rival, por nosotros mismos. Fíjense, se reducen los espacios porque todo el mundo desciende a pedir la pelota y porque todo el mundo cierra. Entonces la cancha queda así. ¿Y por qué esto es cierto? ¿Por qué yo estoy seguro de que es cierto? Usted vaya a una cancha
de un equipo de un campito, de un equipo de pueblo, y verde es todo esto. Y de tierra es todo esto. Las áreas también son de tierra porque nos gusta patear al arco antes de empezar. Pero acá hay tierra y acá hay verde. A lo mejor el primer mundo no pasa esto, pero en Sudamérica las canchas son así. Y esto es eso. Entonces nosotros también reducimos los espacios, porque no ampliamos y porque todo el mundo desciende a pedirle al pie. Sigamos. También se puede ampliar por profundidad y por hacerlo más ancho al campo. Esta es una respuesta. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este es el fútbol que hay que resolver. Entonces usted no puede preparar un programa formativo que solo se dedique a crearle problemas al rival. También lo más importante es aprender a solucionar los problemas que el rival me plantea. Ahí hay otro aspecto que tiene que ver con la creación de un programa. ¿Qué va a privilegiar? ¿Provocar el error o lograr el acierto? Las dos cosas son legítimas, pero hay que decidir si el acento se lo voy a poner a provocar el error o a generar el acierto. Siga. Soluciones para eliminar oponentes, que el secreto del fútbol es eso, la gambeta. La gambeta para mí es lo más importante que tiene el fútbol. No se puede enseñar y resuelve todos los problemas. Pero vamos a ver a las que podemos enseñar. Desmarcaciones profundas entre la línea de los rivales. Eso es fundamental, encontrar el espacio entre líneas. En la medida que un equipo logra poner la pelota aquí, detrás de los volantes rivales y antes de los defensas rivales, hay peligro. Usted mire un partido y si la pelota llega aquí, con tiempo para pensar, siempre hay peligro. Siempre, no es que hay, los delanteros, no es que le faltan recursos, le faltan ocasiones a partir de las cuales puedan mostrar recursos. Entonces, primero, ¿por qué empezamos por aquí? Porque si la pelota pasa por arriba, la posibilidad, ponga del principio, por favor, Leo, donde se señala este lugar. Nosotros tenemos que lograr que la pelota pase por acá. Porque si no pasa por acá, para llegar acá hay que saltear. Y si saltea, se pierde la posesión, la seguridad de la posesión. Entonces esto, y acá hay otra cosa que es básica, que la pelota pase entre dos rivales, perfore línea, porque si la pelota no pasa entre dos rivales, el juego se lateraliza teniendo de frente al rival, no recibiendo de espalda al rival, porque si el secreto de la creación es la eliminación de los rivales, es decir, que haya menos rivales defendiendo porque los eliminé, o los gambeteo o los elimino a través del pase. Y para eliminarlo a través del pase, el pase será lateral, buscando por dónde verticalizar. Pero siempre el pase tiene que perforar línea. Sí. El juego asociado es otro secreto. El juego asociado es otro secreto. Póngalo de nuevo. Acá, no, el juego asociado. Acá fíjense, el que da el primer pase recibe el segundo. ¿Está claro eso? ¿Lo ven claramente? Muestre la segunda. El que da el primer pase recibe el segundo. Y aquí está, el que da el primer pase no recibe el segundo pase, lo recibe un tercero. Ese para mí es el fútbol del futuro. Desmarcar, no para el que tiene el balón, no para el que tiene el balón, sino para el que lo va a recibir. Entonces este tercer jugador está desmarcando, no para el que lo tiene, sino para el que lo va a recibir. Y eso es un saber
muy, muy, muy grande y imposible para neutralizar del rival. Después yo me voy a dirigir un poco eso, porque para mí el fútbol ofensivo del futuro va a depender de que los jugadores sepan desarrollar esto. Y para desarrollar esto, este es un proceso, porque todo el mundo desmarca para el que tiene la pelota, nadie desmarca para el que la va a recibir. Y si usted ve jugadas en un partido donde el que da el primer pase no recibe la devolución, sino que la recibe un tercero, las conclusiones surgen solas, cambia el fútbol ofensivo, cambia la jugada. Igual que con la gambeta. Usted está viendo un partido y ve un tipo que se gambetea dos y dice, a ver, una foto antes de las dos gambetas, de los dos rivales eliminados, una foto después, son dos partidos distintos, como perspectiva creativa. Y acá lo mismo, cuando usted ve que el que dio el primer pase no recibe la devolución, sino que la recibe un tercero, cambia el partido. Se agiliza el vértigo, la sucesión del ataque es otra. Sigue. Ahora vamos de nuevo al problema. Superioridad numérica defensiva, desplazamiento transversal. Esto es lo que hace un equipo. Un equipo quiere que el pase salga de una banda para que la banda contraria deje de jugar. El equipo quiere que el pase salga así para que la banda contraria deje de jugar. Entonces la cancha queda angosta. Antes la achicaban así. Ahora la achican así. La achican de dos maneras. Esto tenemos que aprender a hacerlo. Pero aprender a hacerlo es muy fácil. El problema es aprender a evitarlo. Sigue. ¿Cómo se resuelve esto? Siempre la misma solución. Usted tiene un tipo que gambetea, todos los problemas desaparecen. Pero no hay. Cuando el pase, en vez de salir por la banda, sale desde el eje central del campo. Porque entonces, cuando alguien está atrás de los delanteros rivales y antes de los volantes rivales con la pelota dominada, no se puede neutralizar un tercio del campo, porque la pelota va a ir allá, allá o allá. Todo esto, a mí me temo decepcionarlos, porque no les digo nada nuevo, pero todo esto que es teoría, el problema es concretarlo. Entonces, vos lo que ves es que la pelota llega a un costado y sale un pase frontal paralelo, un pase largo paralelo a la línea lateral. Pero la solución es esta. Lo que pasa es que para dar ese pase hay que dar pases interiores y el volante de contención tiene que recibir la pelota atrás del 9 rival y frente a la presión de los 3 volantes rivales. Y entonces los equipos, por eso nadie quiere esa pelota. Nadie la juega esa pelota, porque hay riesgo de perderla. Y el juego se va empequeñeciendo, cada vez más chato, más chato, más chato. Y el espectáculo es cada vez con menos atrevimiento. La otra solución son los cambios de frente. Otra gran solución para este tipo de problemas. Y siga.